Bueno, cuando alguien sobrevive a un desastre natural completamente ileso, mientras que muchas otras personas a su alrededor no tienen esa misma suerte. O pongamos otro caso, cuando alguien recibe un diagnóstico médico de estos terribles, de esos que te cambian, bueno, que cambian la vida de una persona en un instante por puro azar biológico o genético. Situaciones límite, sí, totalmente incontrolables. Exacto, situaciones donde no hay control. Pues, a ver, la lógica más elemental, digamos, la lógica fría, dictaría que en el primer caso, en el del desastre, debería parecer un alivio profundo, ¿no? Claro, la pura alegría de haber sobrevivido. Eso es. Y en el segundo caso, el del diagnóstico, pues debería surgir una rabia inmensa contra la injusticia del universo. Una indignación total, sí. Pero, y aquí viene lo fuerte, resulta que la emoción humana más abrumadora y más común en ambos escenarios muchas veces suele ser una culpa absolutamente aplastante. O sea, un sentimiento de culpa que rompe cualquier esquema racional. Es, eh, es completamente contraintuitivo. Totalmente. Porque la pregunta es, ¿por qué el instinto primario ante una tragedia incontrolable es buscar una responsabilidad propia? O sea, sentir que de alguna manera uno se lo merece. Fíjate que esa es la gran pregunta que ha desconcertado a psicólogos y filósofos durante muchísimo tiempo. Pues precisamente, para desentrañar este misterio monumental, hoy nos vamos a sumergir en un análisis a fondo a partir de un texto verdaderamente fascinante de Hernando Bernal. Un texto muy revelador, sí. Muchísimo. Es un documento que explora un concepto bastante oscuro de Sigmund Freud, planteado allá por 1930 en su célebre obra El malestar de la cultura. Y, a ver, la misión de nuestra inmersión de hoy es entender por qué la mente humana tiene esta tendencia casi obsesiva, digamos, a castigarse a sí misma. Sobre todo cuando paradójicamente se están haciendo las cosas bien. Exactamente. Especialmente cuando se cumplen las normas. Vale, vamos a desgranar esto a fondo porque vamos a explorar lo que en psicoanálisis se denomina la paradoja del superyo y un concepto sumamente enigmático que es el goce. A ver, resulta verdaderamente apasionante adentrarse en este terreno, porque, bueno, nos obliga a abandonar cualquier noción preconcebida, cualquier idea de que la mente humana opera como un ordenador perfecto, O como una hoja de cálculo, ¿verdad? claro, o como una balanza matemática de justicia. No funciona así. Para comprender esta tendencia al autocastigo, hay que aceptar que la psique funciona a través de, digamos, una economía del deseo y de la culpa que tiene reglas propias, reglas que muchas veces son completamente subterráneas. Reglas irracionales desde fuera. Totalmente. La mente está llena de atajos, de trampas, de mecanismos de compensación que desde una perspectiva puramente consciente y lógica, pues parecen ir en contra del bienestar de la persona. O sea, no somos calculadoras de felicidad. Madre mía, no, desde luego que no. Somos un campo de batalla de fuerzas inconscientes. Esa imagen del campo de batalla me parece muy, muy precisa. Y para quien nos escucha ahora mismo, la promesa de este análisis es que al terminar, esa reacción de culpa ante lo incontrolable que mencionábamos al principio va a cobrar un sentido casi escalofriante. Sí, va a encajar todo el puzzle. Exacto. Pero bueno, para entender cómo esa culpa llega a descontrolarse hasta el punto de hacernos responsables de catástrofes ajenas, me parece evidente que hay que dar un paso atrás. Hay que ir al principio de todo. Claro, hay que buscar el momento en el que el ser humano empieza a reprimir sus deseos. Porque, a ver, ningún bebé nace con un sentido de la represión moral. No, en absoluto. Un bebé es todo lo contrario a la moralidad. O sea, un recién nacido simplemente exige, llora, quiere calor, quiere alimento y lo quiere de forma inmediata y muy ruidosa. Sin ningún tipo de filtro. Eso es. Entonces, ¿qué ocurre en nuestro desarrollo para que ese instinto primario se acabe transformando en una máquina de generar culpa? Pues el origen de toda esta maquinaria requiere que introduzcamos primero un concepto psicoanalítico clave, lo que se denomina el goce pulsional primario, a una pulsión constante que busca una satisfacción inmediata. Y absoluta, imagino. Absoluta, claro, sin medir consecuencias a largo plazo, ni empatía, ni el impacto en las personas de alrededor. Pero, y aquí está el punto de inflexión, la socialización, el mero hecho de poder convivir con otros seres humanos, exige una renuncia. Una renuncia innegociable, ¿no? Eso es, innegociable a una inmensa porción de esas pulsiones primarias. Y aquí,
El texto de Bernal recurre a una imagen súper ilustrativa. Ah, ¿la de la mermelada? Exacto. Es una analogía formulada por el psicoanalista Jacques Alan Miller en 1991. Miller propone imaginar a un niño pequeño, solo, frente a un enorme y delicioso bote de mermelada en la cocina. ¿Vale? ¿Tengo la imagen en la cabeza? Bueno, pues el impulso primario, el impulso puramente animal del niño, no es ir a por una cucharadita para probarla. Su impulso es coger el bote entero, meter las manos dentro y devorarlo hasta que no queda absolutamente nada. El deseo en estado bruto. O sea, sin filtros de urbanidad. Ver azúcar y querer consumir azúcar a lo bestia. Exactamente. Una gratificación instantánea. Claro, sin concebir la idea de que luego pues va a venir un dolor de estómago tremendo o el hecho de haber dejado al resto de la familia sin desayuno. Al niño eso no le importa en ese momento. Pero el punto crucial de la teoría es que, al final, el niño no lo hace. Se contiene. Sí. En la mayoría de los casos la mano se detiene antes de agarrar el bote de mermelada. Ahí se produce la primera gran renuncia a esa pulsión primaria. Y aquí surge la pregunta sobre la que, en realidad, se construye toda la moralidad humana. ¿El por qué? Exacto. ¿Por qué se frena esa mano? ¿Qué es lo que verdaderamente impide que el niño se coma la mermelada? A ver, supongo que la respuesta del psicoanálisis va por un camino diferente al tradicional. Totalmente. La respuesta es tajante, ¿eh? El niño no se frena por un incipiente sentido del deber, ni porque tenga una revelación kantiana sobre el bien y el mal, ni porque entienda el valor de la moderación. Claro, a esa edad es imposible. Se frena puramente por el terror a perder el amor. El miedo al desamor. Qué fuerte. Sí, si alguien se come toda la mermelada, sabe que se expone a la ira, a la reprimenda y, en última instancia, a que le retiren el afecto sus cuidadores. Y para un niño, perder ese afecto es sinónimo de peligro de muerte. Literalmente. Entonces, es en nombre de conservar ese amor, de no perder la protección de lo que en psicoanálisis se llama el otro, que se instaura este primer dique de contención. O sea, un dique contra el instinto más puro y egoísta. Así es. Un momento, antes de avanzar, porque el texto menciona frecuentemente esto del otro, escrito con mayúscula cuando habla de esta figura. Sí, el otro con mayúscula. Para bajar esto un poco más a la tierra, para que se entienda bien, ¿estamos hablando simplemente de la madre o el padre físicos? ¿O a nivel psicológico ese otro es algo más, digamos, más amplio, como una especie de estructura social, un gran ojo que nos vigila? Es una distinción muy necesaria, me alegra que la saques. A ver, en la etapa más temprana de la vida, evidentemente, ese otro con mayúscula está encarnado físicamente en los progenitores. Lógico, son su mundo. Claro, son la fuente absoluta de supervivencia para el bebé. Sin embargo, a medida que la mente de ese niño se desarrolla y crece, el otro trasciende a los padres. Se hace más grande. Sí, se convierte en la ley, en el lenguaje, en el orden social, en la propia cultura. E incluso, en el pensamiento adulto, se convierte en entidades como Dios, el destino o el universo. Ah, vale. O sea, representa toda la estructura que dicta las normas. Exacto. Representa el sistema cuya aprobación es vital para sentir que uno tiene un lugar legítimo en el mundo. Un sitio en la tribu, digamos. Por lo tanto, ese terror cerval al abandono por parte de los padres se transforma en el adulto en una angustia mucho más profunda. El miedo a ser expulsado del orden social, a dejar de ser reconocido por el sistema. Fíjate que eso me resulta fascinante, porque permite trasladar la escena del niño y el bote de mermelada a un entorno adulto, un entorno moderno, de una manera súper gráfica. Sí, totalmente aplicable. O sea, ya no se trata de un niño conteniendo las ganas de tomar dulce. Se puede pensar en una oficina un lunes por la mañana. Un escenario muy clásico, sí. Claro, imaginemos que alguien recibe una reprimenda absolutamente injusta y humillante por parte de su jefe delante de todos. Una situación de máxima tensión. Máxima. En ese instante, el impulso primario, la pulsión visceral y animal, es levantarse, golpear la mesa, gritar con todas las fuerzas y cantarle las 40 a ese jefe. Sería la reacción pulsional pura, sí. Y el cuerpo se prepara físicamente para ello. El corazón se acelera, la mandíbula se tensa, pero la realidad es que ese impulso no se ejecuta. No, en la inmensa mayoría de los casos no. Se traga, o sea, se reprime de una forma que a veces es hasta dolorosa, que te deja un nudo en la garganta. Un nudo literal, físico. Entonces, si seguimos la línea que marca el texto de Bernal, ese grito se reprime única y exclusivamente para no perder el amor
de ese otro, con mayúscula. Exactamente. Que claro, en este contexto de adultos, ese amor ha mutado. Ya no es el abrazo de mamá, es la nómina, a fin de mes. La nómina, la hipoteca, el estatus. La seguridad del puesto de trabajo, la identidad profesional. O sea, se asfixia la agresividad por el pánico absoluto a ser expulsado de esa estructura que garantiza nuestra supervivencia. Es una analogía perfecta. Pero, a ver, esto lleva a una reflexión bastante sombría, si me permites. Dime. Si en el origen de todo está este simple miedo al abandono o a la pérdida de recursos, entonces nuestra brújula moral es, en su origen y en su núcleo, puramente transaccional. O sea, un intercambio. Sí, o sea, solo nos portamos bien por un instinto de supervivencia, por un miedo cerval a que la manada deje de querernos y nos abandone a nuestra suerte. Pues lo fascinante de este punto es que el psicoanálisis sitúa ahí precisamente la génesis de lo moral. Madre mía. Sí, la base de esa internalización de la norma es puramente una necesidad de supervivencia, ya sea afectiva o material. El cachorro humano nace en un estado de dependencia total. No le queda otra que ceder. No tiene opción. Así que esa transacción primordial, el pacto de decir, bueno, sacrifico mi satisfacción inmediata a cambio de tu protección, ese es el bloque fundacional del superyo. Vale, entiendo. El superyo nace de ahí. Surya comienza a tomar forma como una internalización de esas figuras de autoridad. Es la voz que repite las prohibiciones externas, pero ahora ya está dentro de la propia mente. Pero, a ver, hay una pieza que a mí me parece que no encaja en todo este rompecabezas. ¿Cuál? Si esto fuera un contrato limpio y directo, o sea, yo me porto bien, renuncio a gritar a mi jefe o renuncio a comerme el bote de dulce y a cambio obtengo paz y la aprobación de la sociedad. Un contrato de beneficio mutuo. Claro, la ecuación estaría resuelta. El cumplimiento estricto de las normas debería, en teoría, generar una inmensa tranquilidad espiritual. Deberíamos sentirnos en paz, sí. Quien se pasa la vida cumpliendo escrupulosamente su deber debería sentirse ligero, satisfecho, sin cargas. Y sabemos que no es así. Y sin embargo, claro, lo que explora Bernal analizando a Freud es exactamente lo contrario. La experiencia del día a día nos muestra que el cumplimiento estricto de la norma a menudo genera personas profundamente angustiadas. Muy angustiadas, sí. Porque portarse de forma impecable termina generando un peso interno, una opresión que es casi insoportable. Bueno, el texto nos lleva aquí al que posiblemente sea el descubrimiento más perturbador de Freud en este ámbito. Y es una inversión total de la lógica. Una inversión. ¿En qué sentido? Implica invertir la relación de causa y efecto entre la renuncia y la culpa. A ver, explícame eso. El sentido común sugeriría que es la conciencia moral la que provoca que renunciemos a nuestros instintos. O sea, como tengo valores morales, entonces no hago daño. Claro, la moral va primero y la buena acción va después. Exacto. Y es cierto que, en los albores del desarrollo, como hemos visto con la mermelada, la prohibición externa fuerza esa primera contención. Pero, y aquí viene el giro dramático, el mecanismo se invierte por completo. ¿Cómo que se invierte? Lo que Freud postula es que, con el tiempo, es la propia renuncia constante la que crea, nutre y agiganta la conciencia moral. O sea, la propia acción de reprimir el impulso es lo que hace que esa voz interna se vuelva más estricta. Precisamente. En palabras de Freud citadas en el artículo, toda renuncia pulsional pasa a ser una fuente dinámica para la conciencia moral. ¡Ostras! Cada vez que alguien aprieta los dientes, traga saliva y dice que no a un deseo profundo, esa instancia psíquica que nos vigila, el superyo, se vuelve más grande y más severa. En lugar de calmarse. Exacto. Lejos de apaciguarse al ver que eres bueno y acatas las reglas, el superyo exige nuevas privaciones. Se vuelve muchísimo más intolerante con el paso del tiempo. Creando una sensación de deuda infinita, claro. Oye, resulta imprescindible detenerse en este punto. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el texto introduce un comentario del psicoanalista Miller para ilustrar esta espiral destructiva. Y es brillante. Sí, la aportación de Miller es clave aquí. Miller explica que no se trata solo de que se oculte el bote de mermelada por miedo al enfado de los padres. Llega un punto en el que esa propia prohibición cobra vida propia. Se independiza, digamos. Sí, el sujeto empieza a exigir renuncias donde nadie, absolutamente nadie, se las ha pedido. Y se produce lo que él llama gozar de renunciar. Un concepto muy complejo, sí. Si intentamos buscar una analogía actual para esto,
A mí se me ocurre pensar en instalar en el cerebro a una especie de entrenador personal, pero llevado a niveles de tiranía absoluta. A ver, desarrolla eso. Pues imagínate. Inicialmente, una persona decide no tomar postre para mejorar su salud, ¿no? Es una renuncia razonable. Cumple la norma, sufre un poquito de hambre, pero no hay postre. Un sacrificio puntual y consentido. Pero en lugar de darte una palmada en la espalda y felicitarte por el deber cumplido, ese entrenador personal interno asimila la energía de tu renuncia. Se vuelve más fuerte, más musculoso, más agresivo y de repente dicta que ahora tampoco está permitido cenar. Y te castiga más. Eso es. ¿Por qué el superior crece si se están haciendo las cosas bien? Pues porque, como señala Miller de forma magistral, es el propio superyo el que se está comiendo la mermelada. Efectivamente. Engorda con la renuncia. Se alimenta de esa satisfacción instintiva que hemos reprimido. Pero claro, aquí yo tengo un choque mental. Dime. Este concepto del goce resulta muy resbaladizo. Cuesta muchísimo creer que haya un disfrute genuino, o sea, un placer real, en sentirse miserable. Es que choca con nuestra idea de placer. Claro, estamos diciendo que la mente de verdad extrae placer de torturarse a sí misma con tantas restricciones. ¿De verdad disfrutamos de nuestra propia represión? Para desentrañar esta aparente contradicción, es fundamental separar la palabra goce de cualquier asociación con la felicidad, la alegría o el bienestar luminoso. Vale, no es sinónimo de ser feliz. Para nada. En la teoría psicoanalítica, especialmente en la línea de Lacan, que sigue Miller, el goce es una satisfacción paradójica. Es sumamente opaca y muy a menudo va acompañada de un sufrimiento y un dolor extremo. Un sufrimiento que alimenta algo. Exacto. Cuando decimos que el superyo goza, significa que esa energía original, esa fuerza instintiva y salvaje que quería comerse todo el dulce o gritarle al jefe, esa energía no se evapora mágicamente solo porque la reprimas. Claro, la energía no desaparece, ¿no? La física pura. Exactamente. Solo se transforma. En la psique, esa agresividad que no has podido descargar hacia el exterior da un giro de 180 grados y se dirige hacia el propio yo. O sea, te atacas a ti mismo. Sí. Es el superyo quien absorbe esa energía feroz y la utiliza para vigilarte, juzgarte y castigarte con una implacabilidad terrible. Madre mía. La persona no es feliz sintiendo esa culpa asfixiante, para nada. Pero su estructura psíquica sí que está logrando una especie de descarga de energía instintiva, solo que a través del autocastigo. ¿Qué mecanismo tan retorcido? Lo es. Por eso, irónicamente, quienes llevan vidas más escrupulosas, la gente que más se esfuerza por controlar cada uno de sus impulsos, suelen ser los que sufren de una conciencia moral más despiadada. Se torturan ante la más mínima imperfección. Exacto, porque han engordado a su juez interno con un banquete diario de renuncias. O sea, para resumirlo, la energía de nuestro deseo primario, al encontrar que la salida hacia afuera está bloqueada por ese miedo a perder el amor social, decide darse la vuelta y financiar a nuestra propia policía interna. Has dado en el clavo. La represión subvenciona la opresión interior. Me parece alucinante. Pero bueno, hay que dar un paso más en este análisis, porque el artículo de Bernal no se queda solo en explicar por qué nos sentimos mal, por, no sé, una pequeña falta en el día a día o un postre de más. No, llega mucho más lejos. Nos lleva al territorio más oscuro de la condición humana, a lo que Freud denomina la paradoja en el campo de la ética. Y aquí es donde toda esta dinámica de la que hablamos da un salto. Salta de las pequeñas decisiones diarias y contamina por completo cómo procesamos las verdaderas tragedias de la vida. Y este es sin duda alguna el núcleo más devastador de todo el documento. Sí. A partir de esta dinámica donde el superyo engorda a expensas de nuestras renuncias, Freud llega a una regla general que es demoledora. A ver. Si una persona tiene suerte, si la vida le sonríe y goza de bienestar, suele sentirse con derecho a esa inocencia. ¿Se siente en paz? Sí. Pero si la infelicidad cae sobre su vida de forma repentina, irremediablemente se instala el sentimiento de culpa. Claro. Y esto se manifiesta con una crudeza desgarradora en las situaciones límite que mencionábamos al principio del todo. Exactamente. O sea, según plantea el texto, si alguien sufre un revés económico totalmente imprevisible o padece un desastre natural, o peor aún, recibe el impacto de una enfermedad severa y aleatoria, la intensidad de su culpa se dispara por las nubes. Se dispara exponencialmente. En lugar de compadecerse de sí mismo ante la mala suerte, el sujeto se somete a un escrutinio moral implacable. ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, la mecánica inconsciente que explica esto es de una lógica férrea, aunque, como digo, bastante macabra. Sí, sí, desde luego. Hay que volver al principio fundacional del que hablamos antes. Esa renuncia a la mermelada se hizo bajo una premisa tácita. El contrato de protección. Exacto. El niño pensó, a cambio de mi obediencia, ese otro, con mayúscula, la sociedad, el destino, el orden, me va a proveer de protección y amor incondicional. Vale. El superyo de un adulto sigue trabajando bajo esa misma ilusión, ese contrato imaginario. Entonces, ¿qué pasa cuando irrumpe una tragedia ciega? Un fallo biológico, un huracán. Una enfermedad letal que no entiende de moralidad, que es puro azar. Pues que el inconsciente se enfrenta a un abismo inasumible. Se rompe el esquema. Totalmente. Reconocer que la desgracia ha ocurrido simplemente porque el universo es caótico, porque no hay un sentido justiciero, es un pensamiento demasiado terrorífico para la mente humana. Es vértigo puro. Así que la mente prefiere hacer cualquier cosa con tal de salvaguardar la ilusión de que el otro sigue teniendo el control, ¿Y cómo lo hace? interpretando esa catástrofe como un castigo deliberado. Y si hay un castigo, el superyo, ese juez interno, concluye de inmediato que ha debido haber una falta previa. O sea, inventa una transgresión oculta para justificar el castigo. Exactamente. Prefiere pensar que hicimos algo malo antes que aceptar que el universo no nos cuida. ¡Qué barbaridad! O sea, prefiero ser culpable en un mundo ordenado que inocente en un universo caótico y aterrador. Ese es el resumen perfecto. La mente busca desesperadamente una falsa agencia, ¿no? Se asume la culpa moral de un tumor o de un huracán simplemente para mantener la ilusión, la ficción, de que todavía existe una relación de causa y efecto lógica entre lo que hacemos y lo que nos pasa. Es la única forma que tiene el psiquismo de no volverse loco ante el caos. Es sobrecogedor pensar que la mente elige la tortura de la culpa frente al pavor del vacío absoluto. Y, a ver, es que esto se escucha tantas veces en los pasillos de los hospitales. Incontables veces. Personas enfrentadas a diagnósticos desoladores murmurando: ¿pero qué he hecho yo mal en mi vida para que me toque esto? Buscando un error en su comportamiento ético para explicar un fallo en su biología celular. Es tristísimo. Y muy humano. Pero bueno, claro, esto nos lleva a una encrucijada filosófica inmensa. O sea, ¿qué significa todo esto? Si el desarrollo de una conciencia moral fuerte termina convirtiéndose en este ente sádico que nos responsabiliza de la tragedia cósmica. Sí, la trampa de la ética. ¿Es nuestra ética una especie de trampa? ¿Estamos condenados a que nuestro deber moral sea simplemente un acumulador de culpa inútil? ¿Qué lugar le queda entonces a la ética real? Si conectamos esto con el panorama general, precisamente en esa fisura que mencionas se encuentra el inmenso valor de someter a análisis todos estos procesos. ¿Hay una salida? Claro, entender este mecanismo no es una sentencia de condena. Es la primera herramienta real para desmontar esa maquinaria pesada. Hacerlo consciente, digamos. Al comprender el concepto de ese goce paradójico, de esa satisfacción oscura que encuentra el superyo en machacarnos, se abre la posibilidad de intervenir mediante el pensamiento crítico. Claro, de no dejarnos arrastrar. Cuando, ante un golpe fortuito de la vida, se te dispara esa voz interna acusadora, conocer esta teoría de Freud te permite tomar distancia. Te permite identificar que ese sentimiento aplastante de culpa no es un reflejo de una realidad moral. Es un fallo del sistema. Es un fallo sistémico. Es la tiranía de ese superyo engordado que está tratando de mantener la ilusión de control a toda costa. Vale, entonces, al desvelar que ese castigo interno en realidad solo busca satisfacer una cuota pulsional, se le quita a la culpa su carácter sagrado, ¿no? Se la despoja de su supuesta verdad absoluta. Exacto. Y la ética entonces puede dejar de entenderse como una obediencia ciega a un tirano interno que exige infelicidad constante. Para convertirse en algo más sano. En un ejercicio de libertad genuina, mucho más reflexivo y, sobre todo, más empático hacia nuestra propia vulnerabilidad. Bueno, ha sido un viaje intelectual verdaderamente denso y transformador desde esa primera imagen que nos proporcionaba el artículo. Un recorrido profundo, sin duda. Sí. Partir de la simple estampa de un niño reteniendo el impulso de hundir las manos en un bote de mermelada, por miedo a perder el afecto, nos ha permitido trazar toda la genealogía de nuestra voz interior. Desde lo más básico a lo más complejo. Hemos presenciado cómo esa contención original funda un tribunal interno, un superyo, que lejos de ser un administrador justo, se revela como
Bueno, una entidad voraz que se alimenta de nuestros propios sacrificios. Engorda con cada renuncia, como decíamos. Exacto. Y hemos seguido ese hilo hasta llegar a la manifestación clínica más cruel, donde la mente, fíjate, prefiere echarse a los hombros la culpa de un azar biológico antes que aceptar la indiferencia de un universo sin red de seguridad. Es un análisis que cambia de raíz la perspectiva sobre cómo se gestionan los fracasos personales. Totalmente. Pero para ir concluyendo esta inmersión, hay una idea que me parece bastante inquietante que asoma al llevar todo este mecanismo freudiano más allá del individuo. A ver, ¿en qué estás pensando? Pues si a nivel singular el aparato psíquico engorda un superyo castigador con cada renuncia impulsiva que el sujeto se impone a sí mismo, ¿qué ocurre a escala macrosocial? Esa es una pregunta de gran calado. Claro, porque a lo largo de la historia reciente y de forma bastante cíclica en periodos de crisis severas, surgen momentos donde se exige a la población renunciar masivamente a cosas. A libertades, a movilidad. A libertades, a comodidades básicas, a formas de expresión afectiva. Todo ello siempre amparado bajo el incuestionable paraguas del bien común o la moralidad pública. La exigencia social máxima. Pues, siguiendo al pie de la letra la teoría de Freud y el comentario de Miller, resulta imperativo preguntarse si, con todas esas privaciones colectivas, se está alimentando acaso a un gigantesco superior social. Un ente colectivo castigador. Se está creando una conciencia colectiva voraz que, engordada por tantas renuncias aplaudidas, terminará independizándose de su propósito para exigir pura miseria ciudadana. Es una posibilidad que da vértigo. Desde luego. Acabaremos lidiando con un tribunal social insaciable que nos haga sentir perpetuamente culpables, ya no por nuestras transgresiones, sino por el mero hecho de existir y desear. Es un escenario que invita a cuestionar muchísimos discursos actuales. Discursos que enaltecen el sufrimiento y el sacrificio constante como la única vía hacia la rectitud, algo sobre lo que sin duda merece la pena seguir reflexionando en silencio tras cerrar este análisis a fondo.